y hacer como un abordaje inicial de cómo se debe manejar cada una de estas fracturas y unos aspectos o generales de las luxaciones de las caderas, que son como, sería como a grandes rasgos la patología traumática de la cadera. Entonces, pues la bibliografía principal tenemos un artículo del New England, que pues todos conocen esta revista del 2017. Tenemos un artículo de revisión del 2019 del Current Practice en ortopedia y un artículo de revisión de la revista de la Academia Americana del 2010 en cuanto a la revisión pues, de la luxación de cadera, que son pues, la bibliografía principal de la charla. Entonces el contenido, pues vamos a hablar en cuanto a las fracturas de la cadera, hacer una introducción, hablar rápidamente de la anatomía que es fundamental para entenderlas. Y digamos que aquí es donde nos vamos a detener principalmente. El cuadro clínico, unos aspectos en cuanto a las imágenes, generalidades del tratamiento y hacer unas breves aproximaciones en cuanto al tratamiento de las fracturas intracapsulares y extracapsulares. Y luego de esto vamos a hablar acerca de, pues, de la luxación coxofemoral, haciendo pues una pequeña introducción, hablar un poco de los mecanismos de trauma, de la clínica, que es muy importante, las imágenes diagnósticas, algunos aspectos de las técnicas de reducción, cómo se hace el cuidado postoperatorio y la rehabilitación de estos pacientes y unas conclusiones finales. Entonces empecemos con las fracturas de la cadera. Entonces las fracturas de la cadera, pues, Doctor Camilo, señor, doctor Camilo, buenas noches. Disculpe, ¿no tiene problema con que grabemos la charla? no tengo ningún problema. Vale, Pueden muchas grabarla, gracias, no hay qué ningún bueno. problema. Vale. Tranquilo. Entonces, pues las fracturas de la cadera, digamos que en términos estadísticos, pues corresponden actualmente a 4.5 millones de personas que sufren de ellas en las estadísticas en Estados Unidos y más o menos se cree que puede llegar a aumentar a 21 millones de personas en 40 años, más o menos hacia el 2040-2050. Es una de las 10 principales causas de discapacidad en el adulto mayor y están frecuentemente asociadas a fracturas por fragilidades óseas. Los costos en salud que representan entonces este tipo de fracturas pues son bastante altos, que más o menos en un sistema de Estados Unidos corresponde a 9.8 billones anuales. Entonces un mortalidad asociada pues es de extrema importancia, pues porque no solamente va a generar costos en el sistema de salud, sino pues que va a afectar la calidad de vida y pues las posibilidades de muerte de esta población. Y esta razón de que además está asociada a toda la fragilidad, pues requiere un manejo multidisciplinario que en el cual pues evidentemente está involucrado el ortopedista, pero también requiere de otras especialidades como la fisioterapia, el fisiatra y también el endocrinólogo para el manejo de la osteoporosis en términos generales. Entonces, primero nos vamos a tener en el aspecto que es más importante entender de las fracturas de cadera, que es la anatomía. Entonces, recordemos pues, que la articulación coxofemoral pues, está compuesta pues, por la cabeza humeral, que se continúa con el cuello y luego discurre la región intertrocantérica y así distal pues, hacia la región de la diáfisis del fémur. Recordemos además la anatomía vascular de la cadera, en la cual pues, tenemos la arteria femoral, que en una de sus ramas, pues va a dar, en la femoral externa va a dar la rama, tanto la medial circunfleja como la lateral, y esta red capilar va a irrigar principalmente la cabeza femoral. Una vez entendimos o recordamos pues, la anatomía de la cadera, entonces digamos que la primera clasificación que tenemos para las fracturas de cadera es una clasificación topográfica, que nos va a permitir no solamente pues, hablar con otras personas en cuanto a qué tipo de fractura es, sino que además es lo que establece realmente el tratamiento de este tipo de fracturas. Entonces, en primer lugar, pues las fracturas en cuanto a las vamos a dividir en grandes rasgos en las fracturas intracapsulares y las fracturas extracapsulares. Las fracturas intracapsulares pues corresponden a todas aquellas, como su nombre lo dicen, que están dentro de la cápsula y debemos recordar que la cápsula en su parte anterior pues está por todo el surco intertrocantérico y en su parte posterior digamos que es un poquito más proximal la inserción de la cápsula, así, llegando más o menos a la unión de los 2/3 distales del cuello femoral y pues de ahí hacia distal, pues van a corresponder a todas las fracturas extracapsulares. Esta diferenciación entre las dos posibilidades de fracturas de la cadera, pues es de extremadamente importancia porque pues no solamente va a dirigir los tratamientos, sino que además nos va a hablar pues de las complicaciones. Como lo vemos, pues las fracturas intracapsulares, cualquier tipo de lesión que haya pues en toda esta red capilar que va a llevar a, pues, la sangre a la cabeza femoral, pues cualquier disrupción a este nivel va a llevar a una necrosis avascular de la cabeza femoral. Además, al estar embebidas en el líquido sinovial, pues estas fracturas pues, frecuentemente van a estar asociadas a no unión cuando no se tratan de forma adecuada.
Y las fracturas extracapsulares, pues como lo vemos también en la imagen, pues no están irrigadas directamente o no afecta su irrigación al cuello femoral, de modo tal que pues no van a cursar con necrosis vascular, pero sí frecuentemente pueden tener problemas en la unión, falla en el material de osteosíntesis, y pues en las fracturas subtrocantéricas, que son un poco más adistales, son unas dificultades para el momento de la reducción de las fracturas. Entonces, pues es de extrema importancia pues uno conocer la razón por la cual debemos hacer esta diferenciación. Y una vez pues ya conocemos cuáles son las intercapsulares y las extracapsulares, entonces hacemos una clasificación aún más topográfica en donde las intercapsulares las dividimos en las fracturas de la cabeza femoral, las fracturas y las fracturas del cuello femoral, que las dividimos dependiendo de dónde se encuentre el trazo de fractura, y más o menos las dividimos a grandes rasgos en subcapitales, transcervicales y basicervicales. Existe, pues digamos que una ligera controversia en cuanto a las fracturas basicervicales, porque como ya lo mencioné anteriormente, pues hay una parte de la cápsula en el aspecto posterior que es extracapsular, entonces digamos que ciertas fracturas se van a comportar como intra o extracapsulares dependiendo de cómo sea el trazo de fractura. Y ya entrando en las fracturas extracapsulares, pues tenemos las fracturas intertrocantéricas que pues van a corresponder a toda la región que comprende el trocánter mayor y el trocánter menor, junto con el cálcar medial y toda la región metafisiaria proximal del fémur. Y las fracturas subtrocantéricas, que la mayoría de las personas la describen como 5 centímetros por debajo de la base del trocánter menor, pero que en realidad dependerá pues, de la variedad de la persona a la que se esté enfrentando. Es decir, si estamos hablando de una persona que mide unos 50, unos 60, que pues podría ser cualquier colombiano del común, pues seguramente no se cumplan estos 5 centímetros que sería para una población anglosajona. Entonces uno habla de las fracturas subtrocantéricas como aquellas fracturas que se deforman como una fractura subtrocantérica. Entonces, como lo vemos en la imagen de la derecha, pues son aquellas fracturas que se van a deformar en flexión por acción del iliopsoas, en abducción por acción del glúteo medio y en rotación externa por acción de los rotadores externos de la cadera. Y el segmento distal pues se va a cortar y a ir sin aducción pues por todos los aductores pues, de la cadera que tenemos. Entonces, cualquier tipo de fractura, a pesar de que supere los 5 centímetros pues descritos pues en la bibliografía, pero que se comporte con estas mecanismos sí, mecanismos en los cuales se deforma esta fractura, pues corresponderá a una fractura subtrocantérica, y aquellas que no se deformen de esta manera, pues ya uno hablará de fracturas de la diáfisis femoral que no vienen pues a la revisión que tenemos el día de hoy. Entonces, pues en cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico pues va a ser muy florido dependiendo de qué se esté fracturando estos pacientes. Entonces, usualmente pues vamos a tener un dolor en la región inguinal, pues que corresponde a cualquier patología de la cadera, que usualmente se irradia hacia distal. Dependiendo si es una fractura intra o extracapsular, pues uno va a ver ciertas deformidades asociadas. Usualmente las fracturas intracapsulares, por lo general, solamente se acortan y no tienen ningún otro actitud de la cadera, porque pues no se afecta a los sitios de inserción de los grupos musculares. Pero a medida que sea más distal el trazo de fractura, pues veremos más la actitud en flexión, rotación externa, abducción y acortamiento de la extremidad. Y asociado a esto, pues tendremos poca o no tolerancia al apoyo ni a la marcha de estos pacientes. También es importante recordar que a pesar de que hemos hablado que es unas fracturas asociadas a la fragilidad, pues es importante saber que en algunos pacientes, sobre todo en los que tienen en menor edad, pues seguramente requerirán un trauma de alta energía para pues presentar este tipo de fracturas. Entonces deberá uno hacer una evaluación secundaria buscando lesiones asociadas en estos pacientes y no quedarse solamente pues con que tiene una fractura de la cadera. También es importante pues, conocer cuáles son las causas del trauma, es decir, en muchas ocasiones pues el abuelito se cae y realmente uno se queda con la fractura, pero a veces lo que presentó fue un síncope. Entonces también pues, es de importancia uno reconocer la causa del trauma y así dirigirlo a otras especialidades pues, que hagan el diagnóstico y el manejo apropiado de otras entidades. Y también es importante, sobre todo pues, en algunos aspectos de las fracturas intracapsulares, si hay un dolor previo en la cadera, con el fin pues, de predecir de que pueda tener una fractura, una artrosis asociada, y de pronto esto modificar algo el tratamiento de estos pacientes. Las imágenes entonces que vamos a obtener de estos pacientes va a ser una radiografía AP de la pelvis y una radiografía lateral, la cual preferiblemente va a ser pues, cross table, y pues no está recomendado utilizar las proyecciones en rana porque en las fracturas intercapsulares pues tienden a desplazar los trazos de fractura.
También, sobre todo a medida que sea más distal, pues uno va a necesitar radiografías del fémur eh, y radiografías con tracción, sobre todo en aquellos en que tengamos la duda de que el trazo sea intracapsular o extracapsular, y pues como ya lo mencioné anteriormente, pues seguramente sean aquellos trazos basicervicales los cuales uno tenga una duda. Y en aquellos pacientes que tengan el mecanismo de trauma, pero el trazo de fractura no sea muy claro, o no tolere la bipedestación, pero ustedes no vengan ningún trazo de fractura, pues podrían apoyarse del uso del TAC pues para caracterizar algún otro trazo oculto. En cuanto pues a las generalidades ya del tratamiento, entonces o sea, el objetivo del tratamiento, esto es una entidad que es eminentemente quirúrgica, porque usualmente estas fracturas, a menos sobre todo las intracapsulares, si uno no hace un manejo quirúrgico en nuestros pacientes, probablemente el paciente no va a volver a caminar. Entonces el objetivo del tratamiento pues va a ser un apoyo y una movilidad temprana. Y la razón por la cual pues realizamos de esta manera el tratamiento es porque las complicaciones cardiovasculares pulmonares trombóticas infecciosas y los sangrados pues van aumentando con el paso de las horas. De hecho, está escrito en la literatura que la mortalidad en el primer mes corresponde casi hasta el 10%, y una discapacidad de estos pacientes, incluso operados, que llegan a tener al año una postración de un 11%, algún 16% quedan institucionalizados y el 80% van a terminar haciendo a marcha con ayudas externas. Con una mortalidad anual más o menos del 36%, e incluso en pacientes operados. Entonces es de extrema importancia reconocer de que estos pacientes, si no los operamos oportunamente, las complicaciones asociadas al decúbito prolongado pues van a ir apareciendo y pues estos pacientes se van a ir deteriorando lentamente. Entonces, digamos que es una de las discusiones que veremos un poco más adelante. Entonces, haciendo ya más o menos unos ejemplos, entonces vemos en la imagen A, pues tenemos una fractura intracapsular que realmente no es desplazada y uno tiene que ser muy juicioso para identificar el trazo de fractura. Es mucho más fácil cuando identificamos en la imagen B, pues una fractura basicervical que alcanza a comprometer el trocánter mayor. Entonces, por esta razón, pues lo consideramos como una fractura extracapsular. La imagen C pues, es claramente una fractura intertrocantérica en donde vemos un importante compromiso tanto del trocánter mayor como del trocánter menor. Pues es un trazo clásico de una fractura eh, intertrocantérica. En la imagen D, pues es digamos que el clásico trazo de fractura en el cual es basicervical, que podría uno dirimir entre si es un manejo para una fractura intracapsular y extracapsular, y aquí es donde pues nos apoyaremos de las fracturas de las radiografías con tracción para ver si existe un compromiso del trocánter mayor o no y así poder tratar la fractura de la forma más adecuada. Pues la imagen E, pues es muy claro pues que se están aplicando todas las fuerzas deformantes de esta fractura subtrocantérica en este paciente. Este es un algoritmo de manejo que se aplica en todas las latitudes y lo van a ver seguramente a lo largo de su vida si continúan en la especialidad, y es un algoritmo de manejo que utilizamos para los pacientes con fracturas de la cadera. Entonces, primero lo que hacemos es un diagnóstico topográfico, entonces decimos es una fractura intracapsular, fractura del cuello femoral, no importa el nivel en que esté, digamos que eso no tiene tanta diferenciación en cuanto al manejo. Y lo primero que establecemos es la edad del paciente. Entonces, aquellos pacientes que sean menores de 60 años, como ya lo hablamos, pues siempre uno propende por el manejo quirúrgico, uno debe buscar hacer una reducción anatómica de la fractura con un material de ostosíntesis que pues sea el necesario. Usualmente utilizamos pues tornillos canulados o un sistema de DHS, que lo veremos un poco más adelante, pero uno en los menores de 60 años propende por el manejo con fijaciones internas. En los mayores de 60 años, pues uno va a mirar, dependiendo del desplazamiento o no de la fractura, si es una fractura no desplazada, pues uno puede intentar hacer manejo con osteosíntesis, a menos de que tenga ciertas consideraciones, como unos cambios artrósicos muy importantes, en los cuales uno, al igual que en las fracturas desplazadas, pues va a preferir hacer manejo con una artroplastia. En cuanto pues a la discusión, si hacemos una artroplastia total o si hacemos una hemiartroplastia, pues esto va a depender principalmente de qué con tantas comorbilidades tiene el paciente o no. Digamos que históricamente se han hablado de que uno tiene otro rango adicional de edad en los cuales los pacientes entre 60 y 75 años se les prefiere hacer un reemplazo total de cadera, pues espera que es un paciente que tenga menos comorbilidades, y aquel paciente que tenga más de 75 años por las comorbilidades y pues obviamente pues la que es una cirugía mucho más grande, con mayor sangrado y tiempo quirúrgico, pues uno va a preferir hacer una hemiartroplastia en estos pacientes. Eso es en cuanto a las fracturas intracapsulares.
Y las fracturas extracapsulares, entonces tenemos, pues las podemos dividir en fracturas intertrocantéricas y subtrocantéricas, las cuales las intertrocantéricas, dependiendo si el trazo es estable o no es estable, pues iríamos por un manejo con un sistema placa clavo como un DHS, o las fracturas inestables en las cuales pues haremos el manejo que es el gold estándar con un clavo cefalomedular. Y las fracturas subtrocantéricas, pues directamente, pues para hacer un adecuado control de todas las fuerzas deformantes, pues requerirá un clavo cefalomedular que para estas, que en este grupo de fracturas, pues preferirá o se debe usar un clavo cefalomedular largo, es decir, pues que tengamos una fijación de todo el fémur de este paciente. Eso es así a grandes rasgos de cómo uno se manejan a partir de esta clasificación topográfica. ¿Cuáles son las consideraciones en cuanto al manejo no quirúrgico en estos pacientes? Entonces son aquellos pacientes que tengan múltiples comorbilidades, aquellos pacientes que tengan una muy baja demanda funcional, pacientes ASA 3, 4. Entonces uno va a preferir estos pacientes que nunca, hace mucho tiempo no caminan y tienen demasiadas comorbilidades, pues uno prefiere pues no darle manejo quirúrgico. Recordar, sin embargo, pues que la mortalidad en estos pacientes va a aumentar 4 veces con respecto a los pacientes que se operan y a los 2 años 3 veces con respecto al manejo quirúrgico. Entonces, digamos que estos pacientes seguramente van a morir asociadas a las complicaciones de llevar mucho tiempo en cama, porque el manejo no quirúrgico es un manejo en el cual hacemos plan silla-cama, es decir, el paciente va a lograr solamente la sedestación y la bipedestación, la sedestación y el decúbito, haciendo pues teniendo mucho cuidado con las zonas de presión. Entonces todo este tipo, o el decúbito prolongado, pues se ha visto pues que está asociado a complicaciones pulmonares, neurológicas, infecciosas, principalmente las vías urinarias. Entonces, digamos que eso es una consideración que debemos tener con estos pacientes. El resto de pacientes pues, van a pertenecer al grupo de tratamiento quirúrgico. Otra de las discusiones que hay en cuanto pues, al tratamiento de las fracturas de cadera es el tiempo en el cual debemos actuar en estos pacientes. Entonces, lo que más se recomienda, o digamos que los estudios así básicos, pues hablan de que la mayoría o sea, los mejores resultados se encuentran cuando uno opera a los pacientes en las primeras 48 horas. Cuando uno es un poco más fino, entonces uno busca los estudios y encuentra que con el tratamiento menor a las 6 horas logra uno disminuir el riesgo de complicaciones asociadas y de la mortalidad en un 0,8 de riesgo relativo con una P confiable y P sin cruzar el 1. Entonces, pues uno prefiere o uno busca siempre pues a estos pacientes operarlos pues de la forma más temprana posible. Y sobre todo, pues recordar pues que a mayor tiempo, sobre todo en las fracturas intercapsulares, que haya una pérdida de esa irrigación de la cabeza, pues el riesgo de necrosis vascular pues va a aumentar exponencialmente. Y usualmente, pues los pacientes que se demoran más, pues van a ser los pacientes que tienen en peores condiciones y que uno debe controlar sus morbilidades. Entonces, digamos que, pues que los estudios mejoren, pues demuestren de que les va a mejorar a los que se operan más temprano, pues podría ir también por ese lado la razón por la cual pues, les va mucho mejor a estos pacientes. Entonces, en cuanto específicamente a las fracturas del cuello femoral, uno también tiene que tener en cuenta otras clasificaciones. Está la clasificación clásica de Garden, en la cual hablamos que son, uno las divide de 1 al 4 según su grado de desplazamiento. En el grado 1, pues una fractura no desplazada, grado 2 es una paciente, una fractura, el grado 1 es una fractura incompleta no desplazada, grado 2 es una fractura completa no desplazada, grado 3 es una fractura completa parcialmente desplazada y grado 4 es una fractura completa y pues que está completamente desplazada. Y esto más o menos nos habla pues de qué tipo de tratamientos uno requiere con estos pacientes. En aquellos pacientes que tengan Garden 1 o 2, pues uno puede hacer fijaciones in situ, es decir, sin hacer ninguna manipulación al cuello femoral, pero seguramente aquellas grado 3 o grado 4, pues uno requerirá hacer alguna manipulación en el foco de fractura que puede ser con una mesa contracción o en el peor escenario, pues abriendo la articulación y haciendo una reducción bajo visión directa. La otra clasificación que hay que también tener en cuenta, pues es la clasificación de Powells, en el cual uno traza una línea que pues, más o menos es perpendicular con la superficie y luego otra línea que va a lo largo del trazo de fractura y esto pues nos va a formar un ángulo y entonces aquellas fracturas que tengan un ángulo menor de 30 grados serán Powells 1, de 30 a 50 Powells 2 y más de 50 Powells 3. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación que no reemplaza la clasificación de Garden? Pues es que a medida que sea más vertical el trazo de fractura,
pues es las fuerzas de cizallamiento en este segmento óseo, pues van a ser mayores, entonces seguramente con los tornillos canulados sea insuficiente la osteosíntesis y requerirá pues, el manejo con unos sistemas clavo-placa como el sistema DHS. Entonces acá tenemos un ejemplo de más o menos cómo se distribuyen o cómo se fijan estas fracturas una vez quedan reducidas. Pues para aquellas fracturas que pues, no son desplazadas, uno va a propender pues, por utilizar unos tornillos canulados in situ, como lo vemos en la imagen A. Para aquellas fracturas basicervicales o aquellas fracturas con trazos cizallantes o muy verticales, pues uno va a preferir, además de los tornillos canulados, uno podría usar un sistema de HS en el cual pues tiene la característica que tiene un tornillo que va pues a lo largo del cuello hacia la cabeza, es decir, un tornillo cefálico, pero que además está asociado a una placa que va fija hacia a la cortical lateral pues de la diáfisis del fémur. Y esto da, digamos que da un poquito más de soporte en comparación con los tornillos canulados. Y para aquellos pacientes pues, que tienen aquellas fracturas muy desplazadas o aquellos pacientes que ya hablamos que son mayores de 60 años, pues uno va a propender a hacer una hemiartroplastia, es decir, solamente reemplazar la parte femoral o hacer un reemplazo total de la cadera en el cual pues hacemos tanto la parte acetabular como la parte femoral. Y digamos pues que uno puede hablar muchas discusiones al respecto. Hay, digamos que en la actualidad alguna discusión amplia en cuándo hacer hemiartoplastias y cuándo hacer reemplazos totales de la cadera. Y digamos que pues este es un metaanálisis del 2019 del Journal de Artroscopia, en el cual pues identificaron 17 estudios, en los cuales pues correspondían a 1.364 pacientes, donde 660 pues correspondían a reemplazos total de cadera y 704 a hemiartroplastias, y lo que buscaban era comparar cómo les iba mejor a estos pacientes en cuanto a desenlaces funcionales, reintervención, tasas de luxación, y pues lo que encontraron son los siguientes. Primero, pues esta es una tabla pues de donde a partir de, pues, de las diferentes sitios de búsqueda, pues llegaron a los 17 estudios. Entonces, en el primer desenlace que evaluaron, pues era la mortalidad. Realmente no hay ninguna diferencia ni a favor ni en contra de ninguno de los estudios, de los grupos evaluados. En cuanto a luxaciones, pues está a favor de las semiartoplastias, es decir, se luxan un poco más los pacientes que son manejados por artroplastia total para las fracturas intracapsulares. Infecciones postoperatorias tienen unos valores muy similares. Tasa de recuperación, digamos que va un poco a favor del reemplazo total de la cadera, pues porque seguramente estos pacientes que terminan en hemiartoplastia, pues el vástago femoral termina erodando el acetábulo y pues seguramente en algún momento de su vida, si su comorbilidades lo permiten, pues terminen en un reemplazo total de la cadera. En cuanto a los desenlaces funcionales, pues está mucho más a favor del reemplazo total de la cadera, y pues esto seguramente se correlacione con que estos pacientes son un poco más jóvenes y tienen menores comorbilidades y aún son bastante vitales, entonces seguramente les va a ir mucho mejor si uno utiliza pues las escalas funcionales de evaluación. Entonces, en términos generales, pues lo que dice el estudio es que se recomienda el uso de reemplazo total de la cadera en aquellos pacientes que tengan una expectativa de mayor de 4 años o que estén menores de 80 años. Y en aquellos pacientes pues, que sean mayores de 80 años y una expectativa de vida baja, pues uno podría seguir usando la miartroplastia y pues digamos que así a grandes rasgos las diferencias no son tan notorias en este metaanálisis. Entonces digamos que eso es en cuanto a las artroplastias. En cuanto a las fracturas intertrocantéricas, digamos que la clasificación que usualmente usamos es la clasificación AO, que seguramente alguno de ustedes la conocerá, en la cual tiene en cuenta, pues uno asigna numéricamente pues, los diferentes segmentos óseos y dependiendo si es proximal, diaficiario o distal, pues uno asigna una letra y así sucesivamente. Entonces, pues seguramente en algún momento la revisen en profundidad. Y para las fracturas intertrocantéricas, pues corresponderá al 3-1, porque es la parte proximal, y las intertrocantéricas pues se clasifican como A. Entonces, dependiendo pues de las características del trazo, que es en resumen pues que no tenga compromiso el trocánter menor, las A1, las que tienen compromiso el trocánter menor pues serán las A2, y las que tienen trazos oblicuos reversos o las verdaderas intertrocantéricas pues seguramente serán las A3. Y estos pacientes, pues, les haremos fijaciones que pueden ser con sistemas de HS o encajamientos endomedulares con clavos cefalomedulares.
como lo tenemos en este ejemplo, en el cual pues esta fractura intertrocantérica pues la fijamos con un clavo cefalomedular corto, que es pues, el manejo o el gold estándar para este tipo de fracturas, y seguramente por lo difícil que tenían o la dificultad en cuanto a la rotación de la cabeza femoral, pues la adicionaron en esta ocasión pues un tornillo antirrotatorio. Digamos, ¿cuál es la diferencia para que ustedes entiendan a grandes rasgos la discusión que hay entre las fracturas o entre usar un sistema de HS o un sistema cefalomedular? Pues es que el sistema de HS, el brazo de palanca es mucho mayor porque toda la fuerza la va a hacer la cortical lateral. Entonces, estos pacientes requieren que el trazo sea estable y que además la cortical lateral esté a un suficiente grosor para soportar todas las cargas que va a realizar la extremidad y que van a irse a lo largo de la placa. En cambio, pues las fracturas o las fracturas intertrocantéricas que tengan trazos inestables, que usaremos un clavo cefalomedular, pues la ventaja que tiene el clavo pues es que todas las fuerzas van a ir endomedulares, entonces van a seguir más o menos el eje mecánico pues de la extremidad. Entonces, pues les va a ir mucho mejor y van a tender menos a fallar. Y digamos que esta es un ejemplo pues, de dos fracturas intertrocantéricas que se fijaron pues con estos diferentes dispositivos. Las fracturas subtrocantéricas tienen además pues una clasificación adicional que es la de Russell-Taylor, que es que principalmente pues evalúan si tienen compromiso el trocante menor o no en cuanto a la A y B, y 1 y 2 la diferencia pues es el si tienen compromiso el sitio de uno de los sitios de inserción del clavo, que pues la fosa piriforme, pero pues digamos que en la actualidad pues acá en Colombia realmente no se tiene disponibilidad de este tipo de clavos con este tipo de sitio de ingreso, y digamos que lo difícil o por lo que deben ustedes saber en cuanto a las fracturas subtrocantéricas es a diagnosticarlas a partir de las fuerzas deformantes y saber que es, digamos que es un reto quirúrgico, pues el controlar todo este tipo de fuerzas y que logre uno una reducción adecuada de estas fracturas. En cuanto al manejo perioperatorio, entonces recordemos que pues, son fracturas asociadas a fragilidad, entonces deben requerir un seguimiento por geriatría. Siempre debemos propender por la movilidad temprana, es decir, 24 horas después del posoperatorio, si el paciente y el dolor lo permite, pues uno puede sentar, parar e incluso iniciar la marcha con estos pacientes con apoyo externo que usualmente usamos el caminador. Y debemos hacer estudios para densidad mineral ósea, iniciar bifosfonatos en aquellos pacientes que tengan pues, fragilidad ósea asociada, los cuales podemos hacer de forma intraoperatoria o los podemos hacer de forma ambulatoria. Entonces acá como para ejemplificar, pues les traigo unos casos pues, que vemos en el hospital de Kennedy en el programa, como para que ustedes hagan una idea que esto es algo que se puede aplicar pues, muy frecuentemente. Este es un ejemplo clásico de un paciente de 30 años, que pues, es víctima de la violencia de este país, en donde presenta pues, una herida por arma de fuego en su muslo izquierdo, presentando una fractura intertrocantérica, una fractura subtrocantérica, porque vemos cómo se deforma todo el trazo y además pues vemos el sitio donde impactó la bala, y pues que además pues tiene las consideraciones de ser una fractura abierta, pues que seguramente lo revisarán o lo hablarán en otro momento. Entonces, como hablamos, esto es un paciente, una fractura subtrocantérica, es una fractura eminentemente quirúrgica, el cual pues requiere para su fijación un clavo cefalomedular largo para uno tener una adecuada fijación pues a lo largo del fémur. Y pues digamos que este es el resultado postoperatorio de este paciente en donde tenemos una reducción aceptable, digamos que por toda la combinación que tenía en el aspecto más medial, que es lo que uno busca reducir adecuadamente, pues era muy difícil lograr obtener una menor reducción sin tener que intervenir el foco de fractura, pues estas fracturas pues fácilmente terminan en malunión, sobre todo cuando las abren pues digamos que alteran la biología de estas fracturas. Este es un ejemplo de un paciente de 85 años que presenta una caída en su domicilio con trauma en la cadera izquierda. Llega este paciente con un ligero acortamiento y un dolor en la cadera izquierda. Y tomamos las radiografías y lo que vemos es una fractura intertrocantérica. Vemos que el trazo está a lo largo pues, de casi que el surco intertrocantérico. Y digamos que es una fractura que se comporta como una fractura estable. Pues como ya lo hablábamos, volvemos al algoritmo. Este paciente requiere una osteosíntesis, es un trazo estable. Entonces lo que podemos hacer para manejar esta fractura pues es un sistema de HS como lo vemos en este ejemplo, pues obteniendo una reducción adecuada de este trazo de fractura con una muy buena fijación pues de este sistema. Otro ejemplo, paciente de 63 años, masculino, se volvió y se cayó, se presentó un trauma en la cadera izquierda con una fractura intertrocantérica muy baja, casi que llegando a subtrocantérica. Sin embargo, pues este paciente, pues por las características del trazo, que no se deforma como una fractura subtrocantérica y pues que fue clasificada como una 3-1 A2, pues se decidió una fijación con un clavo cefalomedular corto
y que además por las características del trazo de fractura que se rotaba mucho durante el acto quirúrgico, pues se decidió adicionar una fijación con un tornillo antirrotatorio. Otro ejemplo es un paciente de 46 años, este paciente además tenía pues una hemiplegia por una hipoxia neonatal en su infancia, pues tiene una caída a su altura durante su movilización y presenta pues una fractura intracapsular. Si ustedes la clasifican, sería casi una Garden 3, Garden 4 con un desplazamiento casi total pues del cuello femoral, un trazo transcervical. Digamos que en un paciente joven, pues uno no intenta no hacer ninguna artroplastia, si uno no prefiere pues hacer una osteosíntesis para intentar preservar la cadera lo más que se pueda. Entonces le hacemos pues una reducción cerrada a partir de una mesa contracción, intentando pues lograr una reducción aceptable y pues hacemos una osteosíntesis con unos tornillos canulados, como lo vemos en este resultado. Digamos que obteniendo una reducción aceptable del trazo de fractura, pues, pero entendiéndole y explicándole al paciente pues, que el riesgo de necrosis vascular en este tipo de pacientes pues, va a ser muy alto. Y finalmente, pues tenemos otro paciente que tiene una fractura intracapsular, intertrocantérica, perdón, de su cadera derecha por una caída a su altura. Vemos pues un trazo que es muy estable, pero que en este caso, digamos que la calidad de la pared lateral no es tan buena, entonces uno prefiere en este escenario hacer una fijación con un clavo endomedular, cefalomedular, que pues es el gold estándar para el manejo de estas fracturas, y digamos que obteniendo una muy buena reducción que casi quedó muy similar a la contralateral, digamos que con una reducción muy buena y una fijación pues donde debe ser, que es pues centro-centro en el cuello femoral. Eso es, digamos que un abrebocas en cuanto pues a las fracturas de la cadera. Si quieren, alcanzamos a tener como unos 4 o 5 minuticos de preguntas y podemos continuar pues, con unos aspectos generales en cuanto a luxación coxofemoral. No sé si alguien quiere hablar. No veo el chat, entonces no sé si alguien esté preguntando por el chat. Si alguien pregunta por el chat, me puede avisar, por favor. Hola Camilo, ¿cómo estás? Me presento Alejandra Silva, interna de La Sabana. Tenía una pregunta con respecto a los dispositivos de HS versus a los clavos intramedulares. No sé, tengo una percepción, pues no he leído mucho al respecto. No sé desde tu punto de vista de que varios especialistas no les gusta tanto el DHS porque he visto bastantes fallas con estos dispositivos. Entonces no sé qué información tendrás tú al respecto o si hay algún artículo que pueda leer que diga de verdad que la comparación y pues los porcentajes de falla de cada uno. Digamos que, bueno, en cuanto a mi experiencia y en cuanto a pues, lo que he revisado al respecto, lo que uno, o sea, para uno utilizar, la ventaja específicamente del sistema de HS, realmente en comparación con el clavo cefalomedular, va principalmente al costo-beneficio. El sistema en comparación, pues es casi que una décima parte en cuanto al costo. Para uno utilizar este tipo de sistemas, uno debe escoger muy bien el trazo de fractura que uno utiliza este sistema. Es decir, una fractura que sea estable, y los estudios han encontrado pues que tiene uno que tener un grosor adecuado de la pared lateral, pues que digamos que no es la discusión al respecto y pues no vamos a ahondar en cómo hacemos esta medición objetiva en cuanto al grosor de la pared lateral, pero más o menos lo que uno debe hacer es identificar estas dos cosas: un trazo estable con un grosor de la pared lateral adecuado, y estos pacientes, si uno utiliza un sistema de HS, pues la tasa de fallo, pues con este tipo de osteosíntesis va a ser mucho menor. Lo que te recomendaría pues para buscar en cuanto a esto, realmente la mayoría de los estudios son estudios biomecánicos, en el cual pues van comparando los diferentes trazos de fractura con diferentes sistemas de fijación y pues han encontrado pues que utilizando estas apreciaciones que te acabo de decir, pues les va bien a estos pacientes cuando utiliza este tipo de sistemas. Si uno quiere manejar todas las fracturas intertrocantéricas con un clavo cefalomedular, pues no está mal, o sea, realmente no hay ningún problema y es el gold estándar para el manejo de casi todas las fracturas intertrocantéricas. Lo que pasa, pues, es que en un sistema como el nuestro, en el cual, pues, realmente, pues, los recursos no son ilimitados, pues, uno busca, pues, escoger los pacientes adecuadamente y, pues, digamos que va a hacer el uso del sistema de HS en aquellos pacientes que se pueda usar.
Listo, muchas gracias. Bueno, voy a continuar y si quieren, pues intento darle rápido para ver si de pronto tenemos un espacio al final para resolver las preguntas de este tema junto con las preguntas que puedan surgir de las luxaciones coxofemorales. Entonces, eh, pues la luxación coxofemoral realmente pues es una patología mucho menos frecuente en comparación con las fracturas de la cadera. Recordamos que pues una articulación diartroidea que tiene una gran estabilidad por su tejido blando y la congruencia que tiene pues la cabeza femoral con el acetábulo. Entonces digamos que se luxe la cadera pues requiere un trauma de muy alta energía, incluso en el paciente adulto mayor. Es importante también recordar o entender que el perder la reducción pues esta estabilidad de la cadera pues está asociado pues a aumentar el riesgo de tener una artrosis más temprana y pues el abandonar pues el acetábulo pues también aumenta el riesgo de necrosis vascular porque se pierde pues la continuidad de la irrigación de la cabeza femoral como ya vimos en la anatomía vascular de la cadera. Entonces, pues lo más importante que ustedes tienen que llevar en cuanto a la introducción, pues es que es una urgencia y debe ser tratada como tal. Uno diagnostica clínicamente y confirma radiográficamente una luxación de la cadera y debe buscar la manera de reducirla lo más rápido que se pueda. Actualmente los mecanismos de trauma descritos en la literatura pues son principalmente pues, un accidente de tránsito en el cual pues, el conductor presenta un trauma de su rodilla o un trauma axial de su rodilla contra el panorámico y pues esta fuerza axial pues lo que hace es una fuerzas en flexión y aducción de la cadera y pues termina luxando pues la cadera en este caso pues hacia posterior. Otras posibilidades en cuanto a cómo terminar o otros mecanismos de trauma, pues están las caídas de altura o los accidentes autopedestres, pues como principales escenarios en los cuales se presentan estas fracturas, estas luxaciones. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Pues hacer una clasificación topográfica, es decir, si es una luxación anterior o una luxación posterior. Por estadística, la mayoría de las luxaciones van a ser luxación posterior casi en un 95% de los casos y el restante pues van a corresponder a las luxaciones anteriores, que las clasificaremos adicionalmente en obturatriz púbica o ilíaca dependiendo de dónde se aloje finalmente la cabeza femoral, pues una vez se sale pues, del acetábulo. Además, podríamos clasificarlas entre luxaciones simples, es decir, aquellas que no están asociadas a fracturas, y luxaciones complejas, que pueden estar asociadas a fracturas o del acetábulo o fracturas intracapsulares o extracapsulares. Adicionalmente, pues existen otros sistemas de clasificación, como el sistema de Thompson y Epstein o el de Stewart y Milford, el cual pues tienen en cuenta pues diferentes aspectos en cuanto a su clasificación. Digamos que el que más se usa en la actualidad es el de Thompson y Epstein, y como lo veremos más adelante, incluso da pues unas apreciaciones en cuanto a la rehabilitación. Entonces, la tipo 1 pues son aquellas pacientes que se luxan y no tienen, o tienen una fractura o menor o no tienen fractura. Las tipo 2 pues que tiene además una luxofractura posterior. La tipo 3 pues tiene además una fractura además de la pared anterior que tiene fragmentos cominutos con un fragmento un poco más grande. Las tipo 4 pues son aquellas que tienen además un segmento posterior grande que se extiende por todo el techo acetabular, y el grado 5 pues es que además está asociado a una fractura de la cabeza femoral. Y digamos que la clasificación de Stewart y Milford sí se las quedo viendo porque pues, estamos cortos de tiempo. En cuanto al cuadro clínico, entonces como ya lo hablamos, pues son traumas de alta energía. Entonces lo primero que uno debe hacer no es decir, oh, está luxado. No, lo primero que hay que establecer es si hay algún otro órgano que esté prioritario, entonces debemos hacer un abordaje, pues según el ATLS, hacer toda la revisión primaria, identificar todas las lesiones que puedan comprometer la vida y pues una vez salimos de esa duda, pues seguramente vamos a manejar pues la luxación. Si es una luxación posterior, entonces tendremos una actitud en flexión, aducción y rotación interna. Si es una luxación anterior, tendremos también flexión, pero tenemos una actitud en rotación externa y abducción. Y acá es pues algo que incluso pues desde el pregrado me lo han recordado 1000 veces, y es pues las diferentes actitudes que presentan que da una mnemotecnia que sea mucho más fácil de uno recordarse cómo pues se deforma la cadera pues con estas luxaciones.
Recordemos pues que está próximo el nervio ciático y la arteria femoral, entonces la evaluación neurovascular en estos pacientes pues es de extrema importancia, pues realizarla tanto antes de la reducción como posterior a la reducción. Y pues como pues son traumas de alta energía, pues tienen que estar asociadas a lesiones en la extremidad, que pueden ser pues principalmente fracturas de la cadera, las cuales se asocian con esta lesión, aparte pues de las fracturas del acetábulo. Entonces recordemos, luxación posterior, bañista impúdico, es decir, alguien que lo sorprendieron en la ducha, entonces pues se deforma en flexión, rotación interna y aducción. Luxación anterior, entonces una paciente o una bañista impúdica, entonces aquella que no tiene ningún problema en mostrar su desnudez, entonces está en flexión, abducción y rotación externa. Que no se les olvide porque esto es supremamente fácil pues de diagnosticarlo con la clínica y uno pues lo único que necesitará pues es confirmarlo pues con las imágenes diagnósticas. La radiografía, pues que principalmente vamos a usar la radiografía P, a veces es muy difícil hacer la toma de la lateral, pues por el dolor que presenta en el paciente y digamos que lograr las posiciones en que se vea bien la fractura, pues es difícil. Digamos que acá la utilidad del TAC, pues realmente es muy poca antes de reducirla, digamos que después de que la reducimos, pues lo que buscaremos sería caracterizar si hay trazos de fractura del acetábulo asociados o si queremos identificar cuerpos intraarticulares, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales no tenemos una adecuada congruencia acetabular si lo comparamos con o pues congruencia articular si lo comparamos con la contralateral. Y esto es un ejemplo de una radiografía P, en el cual pues en la derecha pues vemos una luxación posterior, en la cual característicamente vemos pues que la cabeza es un poco más pequeña con respecto a la contralateral. Y la luxación anterior, digamos que usualmente, pues como ya lo vimos por cómo se deforma la cadera en estas luxaciones, pues lo vamos a ver casi como si fuera una lateral, y digamos que la cabeza característicamente es un poco más grande con respecto a la contralateral. Digamos que esta la podríamos clasificar, como lo mencionamos anteriormente, como una obturatriz. Entonces el tratamiento, pues uno va a propender a hacer una reducción cerrada. Uno puede hacerlo, o digamos que hay muchas recomendaciones al respecto. Se puede hacer bajo anestesia general, es decir, en un quirófano. Entonces uno rápidamente hace la boleta, agiliza para que lo pueda uno pasar a cirugía rápidamente, o con sedación. Entonces de pronto uno busca algún urgenciólogo que le pueda uno ayudar a sedar el paciente, o uno se aventura pues a sedarlo, ya que uno es médico y toda la cosa, y pues uno busca reducir la luxación. Sea cual sea de los escenarios, lo que sí se recomienda es que debe tener una adecuada relajación. Digamos que en el escenario de la anestesia general, pues es mucho más favorecedor pues, que esté relajado el paciente. Hay muchas técnicas descritas, acá les traje dos y les tengo un video de una tercera. La primera pues es la maniobra de Alice, en la cual pues hacemos una tracción longitudinal de la extremidad hacia anterior, empezamos a hacer algo de rotaciones con ayuda de otra persona y alguien empieza a darle un poquito de fuerza en aducción y luego los mandamos en aducción la extremidad y luego empezamos también a seguir haciéndole rotaciones hasta que sentimos un clic que pues es muy característico para reducir pues estas luxaciones. Otra de las maniobras es maniobra de Bigelow, que la diferencia pues es que no hacemos tanta flexión de la cadera, sino hacemos una flexión de 45 grados, pero realmente, en mi opinión, es muy difícil hacer una reducción de la cadera con una sola persona, porque la cadera pues, es una articulación bastante fuerte. Entonces les voy a mostrar un videito de, eh, de uno paciente que pues tiene una luxación protésica, pues que digamos que su urgencia es distinta a un paciente pues que tiene una luxación de su cadera nativa, pero pues que muestran la maniobra de East Baltimore, pues que es una maniobra bastante amigable y sobre todo si uno tiene un equipo quirúrgico, pues con bastantes personas, pues se puede usar y es mucho más fácil pues de usar. Entonces acá tenemos pues una luxación posterior de una prótesis de una cadera. Y acá tenemos el grupo quirúrgico una vez el paciente está anestesiado, entonces tenemos dos ayudantes que lo que van a hacer es permitir que sea más fácil la tracción longitudinal de la extremidad, mientras que el tercer ayudante, que es el que va a hacer además la tracción y va a empezar a darle un poco de rotación, empieza o intenta reducir la cadera. Entonces acá vemos que en el primer intento pues es un intento fallido, y en el segundo intento pues obviamente hace mucho más fuerza para darle una adecuada tracción longitudinal a la extremidad y empieza a rotarla, y pues ustedes ya ahí sienten, se escucha y además uno siente pues, que la cadera se redujo, y lo que uno pues entra acá ya a hacer pues es en las proyecciones pues para uno confirmar pues que la articulación se encuentra en su sitio.
Entonces continuemos ahora con la charla, pues una vez que ya vimos el videito. Entonces, en cuanto pues a la postreducción, ¿qué debemos hacer? Pues una radiografía P, pues para confirmar una adecuada reducción de la articulación. Hay algunos estudios que hablan de que uno debe hacer uso de un TAC con unos cortes bien finos, más o menos de 2 milímetros, pues para evaluar las posibilidades de unas fracturas de la acetábula asociadas, que pues principalmente como pues es más posterior, pues seguramente puede que se fracture la pared posterior del acetábulo, o evaluar pues cuerpos libres que requieran pues uno que los retire pues para evitar aumentar el riesgo de artrosis en estos pacientes. Uno entonces hace una evaluación de la movilidad articular y lo deja al paciente en tracción cutánea. Si el paciente pues tiene una fractura de la pared posterior, pues uno más o menos busca hacer pruebas de estabilidad a 90 grados de flexión, 20 grados de aducción y rotación interna y mirar a ver si se luxa la cadera o no en esta posición, y pues si no se luxa, pues seguramente uno no necesita hacerle manejos adicionales a esa fractura de la pared posterior, y si se luxa, pues seguramente pues uno debe fijarla, y seguramente no lo vaya a hacer en ese mismo tiempo si pues una vez haya tenido unos adecuados estudios con estos pacientes. Si intentamos todas las maniobras de reducción que conocemos y no se puede reducir, no podemos dejar el paciente así. Pues por eso es que también tiende uno a utilizar pues la sala de cirugía. Con eso pues uno ya tiene el paciente anestesiado, y uno pues ya puede hacer pues una reducción abierta. No hay una recomendación en cuanto a un abordaje específico, pero si está asociado a una fractura, pues uno va a preferir abordajes anteriores más que los abordajes posteriores o laterales, pues para poder además reducir la fractura. Debe uno retirar todo el debris y todo el tejido blando que hay en el acetábulo que no permitan la adecuada reducción, hacer una reducción anatómica y pues nuevamente evaluar la estabilidad. También, pues sobre todo en aquellos pacientes pues que uno identifica además los cuerpos libres, pues uno puede utilizar el uso de la artroscopia de la cadera, pues que sería, digamos, que la utilidad adicional que pueda tener este tipo de manejo. Entonces acá les tengo nuevamente un algoritmo. Entonces primero tenemos una luxación de la cadera. La luxación de la cadera está asociada pues a una fractura. Entonces miramos, es una fractura del cuello femoral, pues debemos de hacer una reducción y de paso además fijar la fractura pues de la cabeza femoral. Si es una fractura además de la cabeza, pues miramos a ver la ubicación con respecto a la fobia centralis, que pues acá tendremos que identificar pues según la clasificación de Pipkin, que no viene al caso, y pues lo que haremos es una reducción de la luxación y después miramos a ver si le hacemos la fijación o no, dependiendo de la clasificación de Pipkin. Si además pues tenemos una fractura de la pared posterior, pues la reducimos, miramos en el TAC las características de la fractura y miramos la estabilidad que ya mencionamos, y dependiendo si es estable o no es estable, pues hacemos una fijación de esta fractura de la pared posterior de acetábulo o la dejamos quieta. Si es una fractura, una luxación simple, entonces hacemos una reducción, miramos si es una reducción concéntrica o no es una reducción concéntrica. Si es una reducción concéntrica, ya quedamos listos. Seguramente puede que necesitemos el TAC pues, para caracterizar si hay algún cuerpo libre. Si es una luxación irreductible, evaluamos el TAC, o hacemos pues una reducción abierta como ya lo mencionamos. Y es una reducción no concéntrica, entonces digamos que pues acá hay mucha discusión, porque cuando uno tiene, hay veces incluso uno toma el TAC y sigue viendo que la articulación no es concéntrica. De hecho, ese es un ejemplo de que ustedes la comparan, pues digamos que la articulación con respecto a la otra no es concéntrica, y en ninguno de los cortes, incluso a 2 milímetros, que son así de finos, encuentra uno los cuerpos libres. Entonces seguramente pues, estos pacientes requerirán pues, de una artroscopia para evaluar si uno necesita sacar algunos de los cuerpos libres que no son fáciles de ver en la tomografía. Como en cuanto a la rehabilitación, pues ¿qué hay descrito? Realmente hay muy poquito descrito de cómo se debe rehabilitar una vez el paciente se luxa. Hay algunos que hablan de que uno dejar una tracción cutánea hasta que mejore el dolor, dejar el paciente en cama y pues utilizar un brace abductor, sobre todo si es una luxofractura. Y sobre todo mucha discusión en cuando permitimos al paciente el apoyo, pues porque pues no queremos que se nos vuelva a luxar la cadera. Entonces digamos que acá sí tiene mucha utilidad pues la clasificación de Thompson y Epstein, en la cual a las tipo 1 pues uno puede hacer un apoyo cuando una vez tolere el dolor, retiramos la tracción cutánea y le empezamos a poner, lo dejamos apoyar, y a las 2, de 2 a 5, pues el resto de las clasificaciones, pues uno espera entre 4 a 6 semanas que el tejido blando cicatrice, y así pues evitar pues una reluxación de estos pacientes. Y más o menos los desenlaces pues van a depender pues de qué tan rápido se haya uno hecho pues la luxación, pero digamos que la tasa de necrosis, la tasa de artrosis pues es significativa. Entonces, pues, entre más rápido uno pueda reducir esa cadera, pues mucho mejor les va a ir a los pacientes, y ese es el mensaje que se les debe quedar. Complicaciones, ya hablamos, necrosis vascular, que tiene una coxartrosis, más o menos uno habla que si uno hace una reducción
de la luxación. En las primeras 6 horas, el riesgo de necrosis vascular es del 4% y después de eso aumenta exponencialmente casi hasta un 58%. La coxartrosis se presenta después de los 2 años, la necrosis vascular, uno puede esperar hasta los 2 años para decir que no hizo necrosis vascular, pero si la hizo, pues seguramente uno tendrá que manejar sus complicaciones. La coxartrosis, pues dependerá pues, si uno logra una reducción concéntrica de la cadera, y la lesión del nervio ciático, pues digamos que está descrita realmente, pues el 50% de los pacientes que la presentan pues, van a tener una recuperación espontánea. Lo que debe uno saber es uno diagnosticarla, y si hay una lesión de nervio ciático, pues debe uno utilizar una ortesis para mantener el pie plantígrado mientras el paciente termina de recuperarse de esta lesión, que seguramente será una neuropraxia. Entonces, pues para llevar a casa de todo este tema de la patología de la cadera traumática, entonces pues son patologías muy frecuentes, sobre todo las fracturas de la cadera, y son de alta incidencia, y cada vez más pues vamos a tener pacientes más adultos, con más fragilidad, que se van a terminar fracturando. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Pues conocer adecuadamente la anatomía para clasificarla, saber pues que esta patología está asociada a una morbimortalidad muy alta, sobre todo al decúbito prolongado. Entonces, una patología que en la mayoría de los pacientes va a ser eminentemente quirúrgica, y que el manejo quirúrgico pues va a depender de la clasificación topográfica que le demos al paciente. El manejo no quirúrgico, grupo muy selecto de pacientes, aquellos pacientes que tienen muy baja funcionalidad, y pues aquellos pacientes pues que no, pues que realmente no tienen ninguna independencia para ninguna de las actividades. Con respecto pues ya a las luxaciones coxofemorales, pues es una urgencia. O sea, ustedes ven la clínica clásica, bañista impúdica, bañista sorprendida, lo confirman en una radiografía. Lo que deben hacer es reducir rápidamente esa luxación, sea con pseudoanalgesia o con anestesia. Lo importante es conocer las técnicas de reducción, pues que ya hablamos rápidamente, y hacer una evaluación postoperatoria de la estabilidad articular, y pues hacerle entender al paciente pues que una luxación de la cadera pues seguramente lo puede llevar a una necrosis vascular o a una artrosis más temprana, y pues hacerle entender que pueda que termine con algún procedimiento en su cadera en algún momento de su vida. He dicho, y no sé si alguien más ahora sí tenga alguna otra duda o pregunta. ¿O quedó todo muy claro? ¿O está muy noche para preguntar? Puede ser. Cami, pues yo sí quiero darle las gracias. Me pareció muy chévere. Evidentemente ha avanzado bastante, como le dije al principio. Me pareció una presentación muy clara. Eh, digamos que me llamó un poquito la atención algunas de las radiografías, sobre todo esa fractura tan intracapsular con con esa fijación de esos tornillos, porque pues como usted también debe tener claro, cada vez hay una tendencia a que los tornillos tengan un comportamiento que puede ser bizarro, ¿no? Y que puede generar algunas también alteraciones rotacionales y algunos problemas de acortamiento y demás que pueden generarse por el colapso de la fractura, ¿no? Eh, pero pues en general estoy de acuerdo en que las fracturas y las luxaciones son patologías que son bastante frecuentes y que de su conocimiento y de su adecuado manejo va a depender el futuro de una articulación tan importante como es la cadera. Muchísimas gracias, ha mejorado mucho su fluidez y persiste con él como tal, ¿no? No se pierden costumbres. No sé, ¿Alguna duda, alguna Santiago, pregunta? Brandon o María Andrea, no sé si tienen algo que aportarnos. No, yo No, sí quise darle mi las aporte gracias al doctor. también es Sigue, María gracias Andrea. a Camilo. Creo que nos alienta mucho a todos ver cómo alguien egresa a la universidad que no tenemos el posgrado de ortopedia todavía, en algún momento
alcanza a llegar a lo que todos o la mayoría de este grupo espera. Y bueno, de nuevo muchas gracias y esperamos volverte a tener con nosotros pronto. Sí, yo también quería darle las gracias al doctor porque pues efectivamente fue una charla eh, muy informativa, basada en la evidencia, con pues unos datos que son muy importantes, tanto de las fracturas de la cadera como de las luxaciones, especialmente pues el dato ahí de los DHS versus los clavos endomedulares. Entonces pues nada, creo que todos tenemos la tareita ahí de reforzar conceptos y de actualizarnos y tener en cuenta esos algoritmos. O sea, lo felicito, me encantó y bueno, espero que todos también. Ya antes se me olvidó mostrarles esta diapositiva. Digamos que la bibliografía que usé, pues la recopilé en una carpeta de Dropbox y la pueden pues acceder a todos pues a través de este QR, que ahora que está de moda pues toda esta tecnología, entonces lo pueden acceder a través del QR a través de sus celulares y pues así pueden quedar con la bibliografía pues que usamos para la charla. Y lo bueno de la bibliografía, más que tenerla, pues es que uno le permite a uno desmenuzar los artículos usados en la bibliografía y así pues resolver todas las dudas que se les pueda haber generado pues la charla. Y pues nada, muchísimas gracias a la doctora Montiel por invitarme, al doctor Pérez pues por sus saludos. Y pues nada, recuerden que pues en la universidad esperemos que en algún momento haya un programa formal de ortopedia. Si este es el sueño de ustedes, pues lo único que me resta por decirles es que síganlo luchando. Esto es un esfuerzo que uno debe hacer constantemente, demostrando pues que esto es lo que a uno le más le gusta, estudiar juicioso, y verán que muchos de ustedes pues llegarán a acceder pues a la residencia. Conozco muchos de mis compañeros, muchos habaneros pues que están regados por diferentes programas pues de la ciudad. Entonces es un sueño que se puede, si uno tiene pues una adecuada responsabilidad y un adecuado juicio en su estudio. Y digamos que en grupos como este, pues que si hubiera tenido la oportunidad de tener en mi época, pues seguramente me hubiera podido responder muchas dudas que tenía en ese momento y que mucho después pues he logrado dilucidar. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Pues si no tienen, o si en este momento no se le ocurren preguntas y después se les ocurran preguntas, pues la doctora Montiel pues puede dar mis datos y yo con mucho gusto puedo contestarle sus preguntas. No sé si alguien más quiere decir algo. Hola Camilo, hablas con Juan Pedro. Eh, Camilo, primero pues muchas gracias por la charla, la verdad estuvo muy clara, pues concreta, como con mucha aplicación práctica, no sé qué va ahí como sobre teoría. Yo tengo una duda, se me escapa, no sé si tal vez se mencionó, pero no cae en la cuenta y fue en caso de una luxación anterior, cómo se realiza la reducción. Digamos que acá lo que uno busca, o sea, acá la maniobra es un poco distinta. Cada uno tiene que hacer un poquito más de extensión y digamos que contrarrestar todas las fuerzas deformantes. Entonces se trae uno en tracción, pues toda la extremidad, rotándola nuevamente, y digamos que en vez de mandarla de aducción a abducción, uno la manda de aducción a abducción para lograr hacer una adecuada reducción pues, de la luxación. Y digamos que mucho más frecuentemente pues estas luxaciones terminan en reducciones abiertas. Vale, gracias. Hola, buenas noches, doctor. Yo también tenía una pregunta pues, que también creo que la mencionó el doctor Pérez, del caso del paciente de 40 y algo de años que tiene una fractura capsular. En ese caso, no sé si era mejor el uso de un DHS en vez de los tornillos, en vez de los tornillos esponjosos que se usaron. Bueno, digamos que podríamos entrar en cuanto a la discusión en cuanto al caso, si quieren, espérense, lo ubico. Es este, sí señor. Digamos que en una fractura que es desplazada, Garden 3, Garden 4, pero el trazo no es tan vertical,
pues realmente nosotros propendimos pues por hacer una reducción cerrada, pues con este sistema de fijación que pues utilizamos unos tornillos canulados. Digamos que la ventaja que tuvimos pues de nuestra reducción pues es que no tuvimos que abrir sino solamente para ubicar los tornillos. Entonces, digamos que el abordaje o el tocar el foco de fractura pues digamos que fue muy mínimo. Entonces digamos que en la biología se respetó un poco más. Seguramente uno sí podría haber utilizado un sistema de HS y asociándolo pues a un tornillo antirrotatorio pues, para dejar de pronto tener un poquito una mejor reducción, más, bueno, una mejor fijación. Realmente la reducción fue muy difícil, sobre todo porque en el aspecto más anterior, no sé si se alcanza a ver, pues la conminución que tenía el cuello femoral era muy grande, entonces tener una mejor reducción, que pues es lo que uno busca, no solamente un sistema de fijación pues que soporte ese trazo de fractura, sino una muy buena reducción, pues digamos que ahí quedó ligeramente insuficiente y hecho en las radiografías postoperatorias se alcanza a ver pues, la importante conminución que hay en el aspecto anterior del cuello femoral. Pues si pudimos haber utilizado un sistema de HS, seguro sí, de pronto habríamos tenido una fijación un poco más estable. Digamos que lo que nos juega a favor de nosotros es un paciente que es pues, una funcionalidad muy baja, con un retardo mental leve a moderado, digamos que no tiene ninguna actividad física regular y solamente va a deambular en su hogar. Pero pues es una muy buena discusión. Listo, doctor, gracias. Bueno, siendo las 9:05 de la noche, de nuevo muchas gracias a Camilo y a todos por su participación y nos vemos este jueves en el Trauma Thursday. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y espero les haya servido mucho esta charla y muchos éxitos más adelante. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.